¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande y esto es Pensamiento Vivo, el podcast que tiene por objetivo darle voz al conocimiento. Y hoy tengo a un gran invitado que va a tocar un tema muy importante que nos los han pedido mucho también y seguramente te va a gustar, así que quédate hasta el final porque cada vez vas a ir descubriendo cosas nuevas. Alfredo García Suárez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias. Alfredo, ayúdame, por favor, que te conozca la gente que tiene la oportunidad de ver en este programa por primera vez. ¿Quién es Alfredo? ¿Cómo llegaste a lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu trayectoria? Pues mira, yo creo que podría definirme como un buscador, alguien que inquieto en la búsqueda de respuestas. Yo creo que todos los que entramos aquí entramos buscando respuestas no porque querramos ayudar o porque seamos sabios y seamos muy altruistas. Yo creo que todos empezamos buscando respuestas para nosotros mismos, ¿no? Dentro de nuestro propio conflicto, dentro de nuestras propias heridas de infancia, dentro de nuestras propias vidas. Queremos darle un sentido a lo que estamos viviendo, queremos darle una explicación de por qué a mí me ha tocado esta infancia, esta situación o lo que hayamos vivido. Y en esta búsqueda, obviamente, pues yo creo que como muchos, en la actualidad, en todas las iglesias y religiones, entramos peleándonos un poquito con este concepto del Dios que nos han querido imponer. Este concepto en el que tenemos que aceptar cosas. Y yo me acuerdo que desde la primaria, yo en una escuela muy religiosa, una escuela marista, cada vez que preguntaba yo algo que pues todos los días íbamos a misa y en el Evangelio y en los versículos que de repente nos leían, yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Sí? Me decía, no preguntes, son dogmas de fe. Decía, no, mis polainas. O sea, a mí denme una explicación lógica o científica, si no, no se las compro. Y entonces era otra vez, no preguntes. Y decía, es que mira, ya leí en la Biblia que Adán y Eva tuvieron más hijos después de que Caín mató a Abel y lo expulsaron. Entonces venimos de relaciones incestuosas. No, no preguntes, no preguntes, no leas solo porque te desvías, ¿no? Te vas a confundir. Entonces decía, bueno, y seguía yo leyendo, decía, no, pero mira, ya descubrí que venimos de la línea de Caín, que Caín se fue al pueblo de no me acuerdo quién, y ahí empezaron a multiplicarse. O sea, ¿el pueblo de quién? Si eran los únicos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y siempre era la misma respuesta, son dogmas de fe. Hay cosas que no tienen respuesta, hay cosas que no tienen explicación, y que simplemente tienes que creer. Y yo decía, no, para mí no. Y entonces, bueno, me fui por el lado un poquito de la ciencia. En esa temprana edad cayeron en mis manos algunos libros de parapsicología, que era todavía una ciencia pues bastante rara, digamos, y ahorita es difícil el tema de hablar de todo lo que tiene un concepto parapsicológico. En esa época, pues primero no encontrabas libros de esto, venían del bloque soviético, había un jesuita brasileño que se llamaba ay, Salvador Freixedo, y él empezaba a hablar de todo este tema que era pues metafísica, ¿no? Y metafísica enfocado a este rollo. Y pues nada, entré por ahí, después cayeron en mis manos también libros de budismo tibetano, y entonces empecé a ver lo que era la reencarnación y que si el cordón de plata y que si las esferas de energía que hay a nuestro alrededor, todo esto de los chakras y las auras, y entonces yo dije, esto sí me hace sentido, aquí me hace mucho más sentido que estemos pagando algo que no sabemos, que no nos acordamos. Empiezo a practicar, empiezo a hacer cosas que ya hacía yo a través del método Silva y a través de la parapsicología, porque yo quería ser así como mago, ¿no? Yo quería llegar y mover cosas, objetos y telepatía y viajes astrales, o sea, mi mente en esa época, pues de niño, de preadolescente, pues era muy inquieta en ese aspecto. Y ya metido en esto, me daba mucho más sentido la parte de este tipo de budismo. Entonces, bueno, pues empiezo a meditar, empiezo a practicar todo este tipo de rollos de los viajes astrales y seguí, y la vida me iba llevando hacia el lado de la metafísica, un poquito. Obviamente, como te digo, para mí lo que yo buscaba era esta parte muy mágica.
pero por alguna razón siempre la vida, o sea, Dios, si quieres llamarlo así, te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y entonces siempre era hacia el lado de la sanación, hacia el lado de la sanación. Encuentro en la adolescencia, entrando ya en la preparatoria, estaba yo ya dirigido, digamos, hacia el área administrativa, contable, y descubro la psicología y me enamoro de la psicología. Y cuando le digo a papá que quiero estudiar psicología, evidentemente me manda al diablo y me dice que los psicólogos están locos y se mueren de hambre. Entonces Sí. me dice, la tradición familiar es contaduría pública, tienes trabajo desde el día uno en lo que en aquella época era el despacho más grande del mundo, que era Arthur Andersen. Mis tíos eran socios ahí, entonces yo tenía chambas desde el día uno de que traía la carrera. Y yo, sí, pero la psicología la tengo aquí. Me decía, bueno, pues entonces eso es como un hobby. Y se empieza a trabajar, ya que trabajes y garantices tu economía, estudia lo que se te pegue la gana. Porque además, pues dices que es para ti, para tu conocimiento, pues entonces, ¿cuál es el problema? Y mi lado muy Capricornio dijo, no, pues sí, o sea, si puedo ganar lana y además estudiar lo que me gusta sin tener que depender de este ingreso, por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? Entonces los estudios siempre fueron en paralelo. Me metí a 27 técnicas de medicina alternativa, desarrollé una técnica que se llama puntos de liberación emocional, que a través de puntos de presión en diferentes partes del cuerpo disparas memorias emocionales y entras en estados como si fueran de hipnosis a través de estas, pues sí, esto que vas guardando en el cuerpo y que se van contracturando, podríamos decir, dentro de tu cuerpo. Y pues bueno, de ahí te digo, me seguí, me metí a gestal y análisis transaccional y bioenergética y you name it, ¿no? O sea, por todos lados, pero era esta búsqueda, ¿no? Por el otro lado, bueno, pues el Reiki, el Quantum Touch, el Quantum Healing, en Estados Unidos estudié la hipnoterapia, estudié psicoterapia, en fin, y siempre en paralelo, bueno, pues el área de finanzas, el área de posgrados y diplomados y todo en el área de hotelería, de administración bursátil. Estuve en casas de bolsa como director, estuve en hoteles como gerente, o sea, empresario, he tenido varios negocios. Y entonces, como que siempre era de un lado y del otro lado, hasta que la misma vida te va empujando. O sea, aunque te digo, dando terapias desde que soy pues muy joven, pero las terapias yo las daba porque un amigo tenía un problema, llegaba, me decía, le decía, sí, claro que sí, vente, le daba terapia, le funcionaba, él le decía a otro y el otro llegaba, y entonces así, pero era como en mis tiempos libres, ¿no? Era como mi hobby. Algunos agarran la bicicleta en montaña, yo agarraba pacientes, ¿no? Sí. Entonces, era un poquito de esa manera, pero sin un compromiso tan profundo, digamos. Pero te digo, cada vez es más la demanda, cada vez es más la gente que te busca, cada vez es más la gente que ves que está cambiando. Y no sé si tú has leído a Brian Weiss, Sí. Muchas vidas, muchos maestros y Muchos esto. de Bueno, muchos maestros. Así. los que lo hayan leído entenderán el concepto de maestros o seres ascendidos o hermanos mayores o como le quieran llamar. Empiezo a tener contacto con estos seres y ellos son los que empiezan a darme zapes, ¿sí? Y a decirme, a ver, lo que veniste a hacer no es aquello, no te distraigas, vienes a hacer esto. Yo decía, bueno, sí, le dedico un poquito más de tiempo y otra vez otro zape. A ver, entiende, vienes a hacer esto, o sea, lo que se te pidió que hicieras o pediste hacer es esto. Y entonces hasta que de repente dices, bueno, ok, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Pues estar al 100%, pues entonces me dedico más a esto, ¿no? Entonces, es muy curioso porque cuando tú dices voy a sacrificar toda la parte económica, voy a sacrificar, digo, porque pues, como te podrás imaginar, por ejemplo, en las casas de bolsa se gana mucho más de lo que necesitas. Tienes una vida, diría mi abuelita, muy licenciosa, gracias a estos ingresos, pero tienes una vida muy vacía, una vida de muchos excesos, una vida pues muy superficial. Y aparentemente tienes todo, pero de repente te das cuenta que no tienes nada. Y de repente dices, bueno, tenía todo, pero no tenía nada. Y ahora que no hay comparación con los ingresos, dices, jamás en mi vida había estado tan en paz como en estos momentos. Jamás
me había encontrado tan satisfecho de lo que hago, de ver cómo puede ser partícipe en el cambio de vida de una persona y del entorno, porque cada vez que una persona sana, es como cuando tiras una piedra en el agua y hace ondas, ese efecto multiplicador va llegando a mucha gente. Y entonces cuando te das cuenta de eso, es cuando verdaderamente empiezas a encontrar el sentido a la vida. Y una de las preguntas que yo tenía cuando era niño es, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y un día uno de mis maestros me dijo, no, la vida no tiene ningún sentido. La vida no tiene ningún propósito. Y entonces me dice, el propósito se lo das tú, el sentido se lo das tú. ¿Cuál es el propósito que le quieres dar a tu vida? ¿Cuál es el sentido que le quieres dar a tu vida? Y ahí es donde entiendes que si no hay un servicio, si no hay algo que tú aportes, si no puedes decir este mundo es un poquito mejor gracias a lo que yo he aportado, que antes de que yo existiera o si no existiera, es ahí donde empiezas a ver, ¿sí? Y ese sentido puede ser, te voy a poner un ejemplo. Cuando éramos muy chicos, había pues un lugar, terreno muy, muy grande, que había, pues era campo. Y entonces estaba muy cerca de mi casa y mi mamá nos llevaba, de chicos, nos llevaba ahí, pues a andar en bicicleta y nos llevaba, hacíamos nuestras redes para cazar mariposas, tener nuestra colección de mariposas y íbamos con los cuates y llevábamos resortera en esa época y pues bueno, nos la pasábamos muy bien como día de campo. Y entonces era muy bonito esa parte, lo disfrutábamos mucho. Y de repente se les ocurrió que por ahí iba a pasar el metro. Y entonces hacen avenida, ponen el metro en medio y se acaba el campo. Y entonces de pronto era todo gris, todo espantoso, y los camellones que dejaron, pues los pelaron, porque como ahí hicieron excavaciones para que pasara el metro, dejaron pelón todo eso. Mi hermano, un amigo y yo veíamos esto y nos daba mucha pena porque pues, nos recordaba un poquito la infancia y esto pues éramos adolescentes. Y un día vimos un lugar en donde nos regalaban arbolitos. Y entonces arbolitos que venían en su bolsita de plástico. Y entonces, pues íbamos con este amigo que ya tenía, él ya tenía coche. Nos íbamos, llenábamos la cajuela de arbolitos. Y ahí íbamos con los arbolitos y con bidones de agua. Y entonces una pala, pico, pala. Y poníamos el arbolito, le poníamos agua. Y así íbamos sembrando esos arbolitos. Y la gente pasaba y se reía de nosotros. Y nuestros amigos se burlaban de nosotros. Y nuestros papás nos decían que estábamos perdiendo el tiempo. Pasaron evidentemente muchísimos años, dejamos esa colonia, nos mudamos hace muchísimos años y no hace mucho pasaba yo ahí con mis hijos y pasaba exactamente yo por ahí y ya era una zona muy arbolada y les dije, miren, todos esos árboles fueron obra de un amigo, mi hermano y yo. Y en ese momento dices, no fue una tontería, no fue un trabajo en vano, ahí está. Yo dejé de verlo, dejé de vivir ahí, dejé de disfrutarlo. Pero cuando pasas por ahí y dices, híjole, ahí yo puse mi granito de arena, ese es un poquito el sentido. Este es muy metafórico, pero ese es un poquito como cuando haces algo por alguien y a lo mejor pasa el tiempo y de repente te lo encuentras y te dice, oye, muchísimas gracias, no sabes cómo cambió mi vida, no sabes cómo cambió mi salud, no sabes cómo. Y en ese momento me siento justo como cuando pasé por ahí con mis hijos y dije, miren, esos árboles, nosotros los sembramos, pusimos nuestro granito de arena, ¿no? ¿No? Y una gran lección y algo que yo creo que todos deberíamos de buscar es dejar un legado todavía en vida, para verlo nosotros en vida, porque como bien dices, y te agradezco toda esta introducción, necesitamos ver cómo podemos generar valor, ¿no? A toda esta, en gratitud y en correspondencia a la belleza que nos entrega todo esto, que es maravilloso. Y pues qué maravilloso y que todavía que tus hijos también puedan ver lo que se puede crear, ¿no? En este mundo, porque somos creadores, tal cual. Oye, Alfredo, manejas el concepto de terapia psicoespiritual. Explícanos a qué te refieres y cómo es que llevas a cabo esto. O sea, en qué consiste esto que llamas terapia psicoespiritual. Fíjate que cuando empiezo con todo este tema de las terapias, eh, en su momento, cada técnica que aprendía la aplicaba al 100%.
Y si era gestal, bueno, era gestal. Y si era análisis transaccional, pero si era Reiki, pero si era aromaterapia, pero si eran flores de Bach. Y entonces yo decía, esta es la neta del planeta, y entonces era como yo lo aplicaba, ¿no? Y entonces, te digo, iba yo desarrollando y decía, bueno, no, esta ya está por arriba de esta, entonces la cambio y dejo la otra. No, esta ya está mejor.